Listo. Están llegando los doctores como panelistas. Y dando las 8:02, voy arrancando este gran programa, como todos los jueves, La Voz del Residente. Gracias por seguirnos, gracias por su preferencia. Hoy, damas y caballeros, tenemos, como todos los jueves, como ya es costumbre, tenemos temas de interés, temas puntuales. Y hoy no iba a ser la excepción, evidentemente. Tenemos luxación congénita de la cabeza radial con una doctora a la cual me voy a esperar un poquito para presentarla, porque estamos de manteles largos, ¿verdad? Que hoy estamos de gala por la gran invitada que tenemos en la tarde-noche de hoy. Arranco invitándolos a todos ustedes a que nos sigan en Facebook, La Voz del Residente. Instagram también nos puedes encontrar, La Voz del Residente. Está fácil, está sencillo. Nos puedes seguir, compartirnos tus experiencias. Y hablando de compartir, ¿qué creen? También tenemos Telegram. Tenemos un Telegram diseñado para que la gente pueda compartir lo que pasa en sus sedes, que pueda compartir lo que está viendo, lo que está viviendo. No lo mismo lo que vivimos en Nuevo León que lo que puede vivir la gente en Guadalajara, que lo que puede vivir la gente en Sao Paulo, Buenos Aires, etc. Entonces, el Telegram, hay muchos residentes de toda Latinoamérica que están ahí compartiendo constantemente sus experiencias y lo que están viviendo día con día. Entonces, muy importante estar ahí. Para los que me están preguntando cómo se pueden subir al Telegram, voy a poner el link en el chat del Zoom para los que nos están viendo en el Zoom. Aprovecho para mandarles un saludo a todos ustedes. Y en el Facebook, la gente que nos ve a través de la plataforma de Facebook, a través de la página Yo Soy Médico 17, a quien les agradezco siempre nos apoye en transmitir estos webinarios. Ahí lo voy a poner en el chat el link del Telegram para que se sumen. Ahora bien, también, como ya les comenté, tenemos un gran tema, el cual también se va a subir a YouTube. Suscríbanse, Medical Legal Center, así nos encuentras en YouTube. Y todos los jueves van a ver contenido sobre ortopedia y traumatología. No se lo pierdan, ahí va a estar en YouTube. Ahora bien, les platico, para los que se van sumando a esta comunidad, cómo la dinámica de estos webinarios. Bueno, nuestra doctora invitada tendrá 30 minutos para exponer su tema. Después entrará nuestro mentor a complementar la charla. Finalmente, acabamos con el mejor público, que son los residentes en ortopedia y traumatología, participando con sus preguntas y complementando también la presentación. Entonces, participen a través del chat de Facebook, a través del chat de Zoom o en el icono de preguntas y respuestas. Y antes de arrancar, me gustaría dirigirme a los jefes de residentes que nos está viendo. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, me doy el lujo, me permito presentar a la doctora Chantal Alejandra Martínez González, R4 de Traumatología y Ortopedia, egresada de la Universidad de Guadalajara, y se desenvuelve en el Hospital de Traumatología y Ortopedia en el Hospital Doctor General Rafael Moreno Valle. Bueno, ella es la que nos va a exponer el gran tema de hoy. Le invito a que comparta su pantalla, le otorgo los micrófonos y al mejor público, que son los residentes en ortopedia y traumatología. Adelante, doctora, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Claro. Gracias. Listo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Chantal Alejandra Martínez González. Actualmente soy residente del Hospital de Traumatología y Ortopedia, egresada de la Universidad de Guadalajara. Esta noche vamos a presentar el tema de luxación congénita de la cabeza radial, que es una patología que es poco frecuente, sin embargo, es la patología congénita más común del codo. Bueno, ¿continúo? Por favor. Es que no escucho bien. Permítame un momento. Listo, ya, gracias.
Bueno, voy a hablarles un poquito de historia. La primera vez que esta enfermedad fue descrita data del año de 1830. Fue descrita por Dupuytren, quien la observó por primera vez en cadáver. Sin embargo, aquí todavía no se definía como que era congénita o traumática. Posteriormente, fue en el año de 1854 donde Chaskan realiza una observación en 2 niños y ya realiza una descripción como tal de esta patología. En cuanto a la epidemiología, realmente es una enfermedad que es poco frecuente, sin embargo, como ya mencioné, es la patología más frecuente del codo. Se presenta principalmente en el sexo masculino y va a tener un patrón hereditario no dominante. Vamos a tener también una presentación que va a ser puede luxarse hacia posterior, anterior o lateral, y cuando encontramos una luxación posterior es hasta el 70% de los casos. Por eso cuando la cabeza del radio se luxa hacia posterior, prácticamente podemos decir que se trata de una luxación congénita. Voy a hablarles también un poquito de anatomía de lo que corresponde al codo. El codo está compuesto por 3 articulaciones, las cuales son la cúbito-humeral, la articulación del radio cúbito-humeral, la articulación del radio con el capitellum y la articulación radiocubital proximal. Nos vamos a enfocar en lo que corresponde a la del radio con el capitellum, la cual es una articulación de tipo trocoide, y es importante mencionar que va a estar cubierta, la cabeza del radio va a estar cubierta en 2/3 de su superficie por cartílago articular, además de estar recubierta también por la cápsula articular. La cabeza del radio va a contar con estabilizadores estáticos secundarios. Estos van a funcionar como una restricción al estrés en valgo, manteniendo la cabeza unida al húmero, y también vamos a tener el ligamento anular, que este va a estabilizar la articulación radiocubital proximal, la cual es importante mencionar debido a que algunos tratamientos quirúrgicos mencionan que este debe repararse para mantener la cabeza dentro de su lugar. En cuanto a la función del codo va a ser actuando como un brazo de palanca para posicionar la mano. Puede funcionar también como un punto de apoyo para la palanca del antebrazo, como se ve en la imagen. Los arcos de movilidad que va a generar esta articulación, que va a desempeñar esta articulación, van a ser el de la flexoextensión, que es la aproximación o el alejar la mano del centro del cuerpo, que va a ser normal de los 0 a los 140 o 150 grados, y la pronosupinación, que va a ser hasta de 50 grados. En la pronosupinación, el cúbito permanece fijo y lo único que se va a girar es la cabeza del radio. Por eso, en este tipo de pacientes es importante porque se va a presentar al no estar la cabeza del radio en su lugar, se va a presentar una limitación importante a la hora de realizar este arco de movilidad. Otra cosa que cabe mencionar es importante para esta patología es el ángulo de carga. El ángulo de carga es la medición de los ejes longitudinales del brazo y del antebrazo, que nos van a dar una angulación en valgo que va a ser normal en los hombres hasta los 10 grados y en las mujeres hasta los 15 grados. En los pacientes que presentan una alteración de la cabeza del radio, una luxación congénita, este ángulo va a aumentar dándonos una deformidad, dándonos un ángulo mayor en valgo, y a la exploración física nosotros lo vamos a poder observar. Bueno, en cuanto a la clínica, va a depender de la edad y del tipo de luxación que presente el paciente. Sin embargo, existen 3 que son característicos en todas las edades. El primero que se va a desarrollar va a ser la limitación de los arcos de movilidad, que como ya mencionamos va a ser la pronosupinación. Sin embargo, si el paciente no es
tan joven, bueno, si está en la edad de la adolescencia o del adulto joven, por lo general, al no estar la cabeza del radio en su lugar y estar fuera de la articulación, se puede generar artrosis y esto nos va a condicionar que también exista una limitación de la flexoextensión. Por eso es más común que se ven pacientes de mayor edad. Generalmente no suele ser doloroso, pero igual conforme va avanzando la enfermedad o la deformidad, los pacientes pueden presentar dolor y esto es un indicativo para realizar tratamiento quirúrgico. Al realizar la exploración física, vamos a poder palpar en la cara posterolateral del antebrazo una prominencia que va a corresponder a la cabeza del radio. Además de, a la hora de realizar movimientos pasivos del radio, vamos a poder escuchar un clic o chasquido que va a ser desencadenado por este movimiento. El diagnóstico, para realizar el diagnóstico basta con solicitar al paciente una radiografía simple de AP lateral del codo. Vamos a tener tres características principales. La primera, como se ve en esta imagen, es que vamos a observar un radio más largo y con una forma arqueada, respecto al cúbito. Esa es la primera cosa que vamos a observar. La segunda es la anomalía morfológica que presenta en la cabeza. Se describe como en un aspecto de bóveda que se va a presentar con mayor convexidad, desapareciendo la forma habitual. Y vamos a tener también un cuello más delgado y más ancho, más largo y más delgado. Algunos autores lo describen como cuello o forma de palillo de tambor. Y respecto a la cabeza, también vamos a ver que se encuentra desplazada. En este caso observamos un desplazamiento hacia posterior, sin embargo también se ha descrito que sea hacia lateral o hacia anterior. Y por último, de las cosas más importantes que podemos observar a la hora de ver la radiografía es que existe aplasia o hipoplasia del cóndilo humeral, que se cree que esta es la causa fisiopatológica de esta patología, lo que permite, al haber hipoplasia o aplasia del cóndilo, condiciona a un desplazamiento de la cabeza del radio. Existen criterios denominados criterios de McFarland descritos en cuanto al abordaje de las radiografías, los cuales nos van a hablar del tamaño del radio, que como ya mencionamos va a ser mayor respecto al cúbito, un capitellum ausente o hipoplásico, puede haber también defecto de la tróclea y prominencia del epicóndilo cubital. En esta imagen no se va a observar, pero existe también un surco del radio distal y la cabeza radial en forma de domo o bóveda, como les había mencionado, con esta convexidad que pues no es característica. Además de realizar el diagnóstico mediante clínica y el estudio de la radiografía, es importante también determinar si esta patología es una luxación congénita, una luxación traumática reciente o una luxación traumática inveterada no tratada. Existen estos criterios denominados criterios de Mardan-Beiger que nos pueden ayudar para determinar con un poquito de clínica si esta luxación es congénita o es traumática, los cuales nos van a hablar de que existe historia familiar, de que ya se haya presentado en el papá o en algún familiar, que sea de dominio bilateral, aunque tampoco es tan frecuente que se presenten los dos brazos, que sean pacientes que tengan anomalías congénitas como síndrome de Klinefelter, osteocondromatosis o algún grado de discapacidad mental, que los padres refieran que no hubo un traumatismo previo o alguna caída. Nosotros a la hora de revisar al paciente vamos a ver que no va a ser posible la reducción cerrada bajo sedación, por lo que también puede ser un dato tanto de luxación inveterada no tratada o de una luxación congénita, o que exista historia de diagnóstico de luxación del codo al nacimiento.
Algunos autores consideran que es importante realizar una resonancia magnética o una artrografía para corroborar que la luxación sea congénita o sea traumática, debido a que vamos a poder observar que la cabeza, cuando es congénita, la cabeza permanece dentro de la cápsula articular y cuando es traumática, esta sale de la misma. Bueno, una vez que nosotros realizamos el diagnóstico de una luxación congénita de la cabeza del radio, que pues en realidad se basa prácticamente en la clínica, en la sintomatología del paciente y en el estudio de imagen que es la radiografía, vamos a poder ofrecer un tratamiento a nuestro paciente. En la mayoría de los casos se va a llevar a cabo un tratamiento conservador o expectante, porque únicamente vamos a dar vigilancia y seguimiento durante la infancia, adolescencia, inclusive puede ser hasta el inicio de la edad adulta, y es la guía del tratamiento. Es decir, mientras no exista una limitación importante en la función, las indicaciones para llevar a cabo un tratamiento quirúrgico van a ser pues en función de esto, de cuánto limite la vida cotidiana del paciente, la movilidad o de que el paciente comience con dolor. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico van a ser que el paciente inicie con dolor que no es tolerable, limitación de los arcos de movilidad que llevan a una baja calidad de vida al paciente o que no lo permiten realizar sus actividades cotidianas. Y otra indicación de tratamiento quirúrgico es que el paciente sienta que tiene una deformidad estética importante y que también es necesario llevar a cabo el tratamiento. Dentro de los procedimientos quirúrgicos que se han descrito en la literatura y se han reportado en la bibliografía, el primero que mencionan es una reducción abierta de la luxación más una osteotomía del radio para igualar el tamaño, una osteotomía de acortamiento del radio. Sin embargo, es el que menos se ha utilizado. Se han utilizado otros dos. El primero en base a la edad del paciente y a las características clínicas. Se describe para niños menores de 3 años una reducción abierta, una reconstrucción o plastía del ligamento anular y un acortamiento del radio. Se reporta que pues hay buenos resultados en cuanto a la función. El paciente puede recuperar un poco más de movilidad, que es la que lo limita. Lo que no es el tratamiento se tiene que llevar a cabo antes de los 3 años, debido a que posteriormente se torna imposible la reducción y la cabeza ya presenta más deformidades, por lo cual ya es más complejo que se mantenga y que tenga una función adecuada. El otro tratamiento que se propone se da más en niños más grandes, inclusive hasta adolescentes o inicios de la edad adulta. Son pacientes que van a presentar mucho dolor, es la resección de cabeza radial. Van a presentar una mejoría del dolor, sin embargo, no se ha reportado, tiene un resultado controversial debido a que va a mejorar el dolor, pero no nos va a ayudar a la mejoría de los arcos de movilidad. Es bastante controversial porque al ser pacientes jóvenes, laboralmente activos y que condicione o repercute en los arcos de movilidad, pues no es tan recomendable de que se realice la resección de la cabeza radial. Sin embargo, está reportado como el estándar de oro después de los 3 años. Y bueno, la resección de la cabeza radial puede traer otras alteraciones o complicaciones posquirúrgicas que van a ser la inestabilidad del codo, acortamiento del radio, que existe un neocrecimiento de la cabeza y regresen los síntomas del paciente otra vez, o que vaya el codo formando una deformidad progresiva en valgo, lo que va a generar artrosis temprana y va a traer más limitación y dolor al paciente. Y pues por mi parte eso sería todo. Es un tema bastante concreto que creo que hasta aquí ya es todo. Muchísimas gracias. Voy a ver aquí si producción me puede poner el video porque creo que no me veo. Pero te agradezco, doctora. Creo que son temas, como yo los veo, demasiado amplios que simplificarlo yo creo que cuesta trabajo. Le quiero preguntar cómo fue su proceso
de síntesis, de sintetizar todo este tema, porque como lo comento es amplio, y reducirlo de esta manera. ¿Fue complicado para usted hacerlo? Pues es complejo porque yo creo que en ortopedia no existe como... Ah, claro. Ahí, No, ahí sí, está bien. la presentación. A ver, déjeme Creo que hay una barrita en la parte de abajo y dice dejar ver. de compartir pantalla. Ah, ya, listo. Ya. Listo, ahora sí. Ah, Perfecto. ok. Y ya me ven Pues, ustedes a mí también, ¿verdad? sí. Perfecto. Ahora sí, la escucho, doctora Chantal Martínez. Pues bueno, no existe como un libro de ortopedia que hable de todas las cosas al mismo tiempo, entonces yo creo que igual estamos acostumbrados como a buscar en diferentes partes e ir como organizando la información. Así fue como le hice. O sea, no resultó complicado. A ver, a mí si me pones un tema de estos, de este calibre, o sea, desmeduzarlo, vaya, no, o ya quien es fregona, como dirían por ahí. No, no, para nada. Pero no fue tan complejo. Ok. Bueno, vamos a pasar con el doctor Pedro Aarón Santiago para que complemente su charla. Por favor, doctor, le otorgo los micrófonos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, a nombre de la Federación Mexicana de Traumatología y Ortopedia, a nombre de la FEMECOT, pues un agradecimiento por el esfuerzo a Medical Legal Center de realizar este tipo de eventos, ¿sí?, académicos. Una felicitación para la doctora Chantal, perdón, que pues es un tema que independientemente de su rareza, porque es la luxación congénita de la cabeza de radio es poco común, el investigar, el darse a la tarea de estar revisando, pues es importante. Efectivamente, es un tema que hay que considerarlo siempre, porque puede encontrarse, como bien dijo la doctora, relacionado con diversas alteraciones de deformidades, ¿sí? Y que ante alguna de ellas, como las que ya comentó la doctora, pues siempre hay que considerar que puede existir una luxación congénita de la cabeza del radio. En relación al tratamiento, pues se sabe, como bien dijo la doctora también, que el tratamiento va a ser conservador y que las opciones quirúrgicas se van a considerar solamente cuando exista o alguna limitación funcional o alguna molestia, que en este caso puede ser dolor, ¿no? El estándar, como dijo, es la resección de la cabeza de radio, y esta se tendrá que hacer cuando el niño o el adolescente deje de crecer. Ya una vez que se mantenga esta situación, tendrá que hacerse dicha resección. Antes de que el niño o el adolescente deje de crecer, pues están las otras opciones, como comentó la doctora, que es las osteotomías, para tratar de reducir la cabeza de radio, llevarla a su lugar anatómico, ¿sí? Y en pacientes recién nacidos, en pacientes en los cuales se haga el diagnóstico temprano, eh, prácticamente al nacimiento, tendrá que hacerse una reducción cerrada, una colocación de un aparatito de yeso para mantener este radio en su lugar. Sin embargo, pues sabemos que el diagnóstico de esta entidad generalmente es un hallazgo. Entonces, te felicito, doctora. Felicito también a tu hospital, por supuesto, al Hospital Moreno Valle, allá de la ciudad de Puebla, y a nombre de la federación, pues, estamos muy pendientes, a nombre del doctor Leonardo López Almejo, que es nuestro presidente, el doctor Garín Sertuche, que es el vicepresidente, y todos los miembros de la federación, del consejo directivo, pues te agradecemos y te felicitamos por tu tema. No sé si exista alguna pregunta por ahí a nuestros... Me gustaría primero pasar a las conclusiones de la doctora Chantal Martínez y después con las conclusiones suyas del doctor Mentor y pasamos ya a las preguntas. ¿Les parece? Me parece bien. Va. Bueno, pues
Como ya comentó el doctor y comentamos, es una patología que no es común, sin embargo es importante que se conozca. Hace poquito a nuestro hospital no llegó porque nosotros no vemos pediátricos, pero un doctor nos estaba comentando que había llegado y dentro de los diagnósticos diferenciales se hicieron varios que eran más comunes, pero el resultado, bueno, el diagnóstico que era entonces se me hizo bastante interesante, que siento que es una patología que debemos de conocer. Realmente es de fácil diagnóstico, con acceso a una radiografía simple, y en cuanto al tratamiento vemos que es expectante, es vigilancia, entonces yo creo que es bastante importante que se conozca esta patología. Perdón, no me escuchaba. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora Chantal. Vamos con las últimas conclusiones por parte del doctor Pedro Aarón Santiago. Bueno, pues lo que habíamos comentado, a nombre de la Federación, una felicitación para Medical Legal Center y así también para la doctora Chantal, su hospital Moreno Valle, por supuesto también. Y sépanse que la Federación está muy pendiente de las actividades que los residentes realicen, que sépanse que cuentan con el respaldo de la Federación, por supuesto. Efectivamente, como dice la doctora, una patología no común, y yo creo que esta misma rareza de esta patología lo hace interesante, la hace interesante, y presentarnos esta charla, pues nos ayuda a recordar y a saber que considerando todo lo que ya se comentó dentro de la plática, hay que tomar en cuenta que esta patología existe, que se puede presentar y que, como dijo la doctora, no es de difícil diagnóstico si tenemos o si tomamos en cuenta que se puede presentar, ¿no? Entonces, una felicitación. Claro, claro que sí. Me gustaría hacérselas. De la importancia de la prevención, ¿qué medidas se pueden tomar? Doctora, ¿quieres comentar algo? Pues realmente no existe medidas para prevenirlo debido a que es un padecimiento congénito, eso es del desarrollo embrionario, entonces como tal en la niñez o en la edad adulta no existe forma de que se haga una prevención. Sin embargo, pues no solo es vigilancia, realmente pocos son los casos que evolucionan hacia un mal pronóstico, la mayoría de los pacientes con tratamiento expectante, y una vez que se realiza el diagnóstico, pues solo darle seguimiento para que no progrese, pero no existe algo que se pueda prevenir. Ok, Muy bien, perfecto. de acuerdo, de acuerdo. Kira Romo, para darle su lugar a Kira Romo, gracias por preguntar. Doctor, ¿gusta complementar? No, sí, de acuerdo totalmente con lo que acaba de comentar la doctora. Efectivamente, nada más que puntualizar. Ok, perfecto. Vamos leyendo por parte de Ángela. Mandan felicitar a la doctora Chantal por su presentación. También le agradecen la participación al doctor Pedro Aarón Santiago. Hay muchas felicitaciones por parte, dicen saludos desde Venezuela, saludos desde Miguel Ángel Ulloa Ramírez, buenas noches, desde Ciudad del Carmen, Campeche, el doctor Ulloa. Al parecer no hay más preguntas. Me gustaría invitarlos al Facebook, a que nos sigan La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente, así de fácil nos encuentras. También, si quieren recordar, revivir algo de la exposición que nos acaba de hacer la doctora Chantal, lo pueden encontrar en YouTube. Yo también los invito a ustedes que comparta usted, doctora Chantal Martínez, su presentación va a estar ahí en YouTube, la puede jalar a sus redes sociales y así podemos llegar a más personas, porque en lo personal la encontré muy enriquecedora, muy puntual, y me gustaría que llegara a más personas que las poco más de 50 personas que nos vieron en vivo a través de Zoom, y como tuvimos fallas en Facebook no pudimos llegar. Entonces se me haría de suma importancia compartir los que estamos ahorita a través del YouTube, a nuestros WhatsApp, Telegram y Facebook también. Los invito al Telegram para compartir, así como la doctora Chantal nos compartió. Creo que la mejor parte se la lleva ella, porque al compartir siento que aprendemos más nosotros. Entonces, si nos sumamos todos a esta causa, el nivel de aprendizaje va a ser otro. También me gustaría dirigirme a los jefes de residentes. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarlo sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Yo les quiero agradecer su participación, doctora Chantal. ¿Gusta cerrar con algo más o nos despedimos? Eso sería todo. Gracias. Nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor Pedro Aarón Santiago. Muchas gracias por mentorearnos en la tarde-noche de hoy. Nos despedimos. Recuerden que compartir es aprender todos juntos.
Nos vemos el próximo jueves. Saludos. Buenas noches. Saludos, hasta luego, buenas noches.